Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8:17. La semana pasada vimos que Acaz rechazó la ayuda ofrecida por Dios para librarse de sus enemigos, y el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Desafortunadamente, lo que no quisieron aprender por las buenas, tuvieron que aprender por las malas. Hola querido amigo, te saluda Rudy Vivanco nuevamente y te doy la bienvenida a la lección número 4 titulada Por las malas. Esta es parte de la serie que estamos estudiando del libro de Isaías. La serie se titula Isaías y hoy estudiaremos parte del capítulo, la final parte del capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Isaías. Oremos juntos. Amoroso Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos Señor que nos bendigas y nos hables en esta lección, que podamos Señor aprender y podamos Señor grabar esto en nuestros corazones para que cada día sea inspirado por tu palabra en nuestras vidas. Gracias Señor por Jesús, es en su nombre que oramos y pedimos todo esto. Amén. Amén. Un principio bien importante que tenemos que aprender acerca de la palabra de Dios es que ella siempre se cumple. Lo que Dios dice siempre se cumple. Miren lo que dice Isaías capítulo 7 y versículo 16. Isaías capítulo 7 y versículo 16, la Biblia dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En el año 734 a.C., la palabra de Dios predijo que antes de que el niño que iba a nacer pudiera hablar con claridad y antes de que tuviera la capacidad de distinguir por sí mismo entre el bien y el mal, los reinos de Israel y Siria ya no existirían más. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 8 y versículo 4 e Isaías capítulo 7 y versículo 16. Lo interesante es que 2 años después, en el año 732 a.C., cuando el hijo de Isaías tenía poco más de un año y apenas balbuceaba sus primeras palabras, Siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio. Aún hay más. 12 años después, en el año 722 a.C., cuando el niño tenía capacidad de elección, el reino de Israel fue totalmente arrasado por Salmanásar V y su pueblo deportado a Mesopotamia y Media. Y esto lo reporta y lo confirma Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 3 al 6. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 3 al 6. Querido amigo, lo que tenemos que entender tú y yo es que Dios dice y pasa. En el caso de Isaías capítulo 7, Dios dijo que iba a suceder y sucedió. No te olvides nunca de eso, que cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa, pasa. Continuando con el texto en Isaías capítulo 7, la segunda parte del Isaías capítulo 7, encontramos ahora que siempre hay consecuencias de nuestra desobediencia. Nuestro proceder, nuestras decisiones siempre traen consecuencias y lo mismo vemos en la vida de este rey y el pueblo de Dios. Isaías 7:17, vamos a leerlo juntos. Isaías 7:17, la Biblia dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. El mensaje de Dios era que Él se encargaría de destruir los reinos de Israel y Siria, sin necesidad de que Acaz hiciese nada al respecto. Sin embargo, Acaz el rey no solo desobedeció aliándose con Asiria, sino que además adoró a los dioses de Siria. ¿Por qué adoró a los dioses de Siria? Porque él creía que estos dioses eran más poderosos que el propio Dios. Esto nos reporta Segunda de Crónicas capítulo 28, versículos 22 al 23. Este error que Acaz cometió está grabado en Segunda de Crónicas 28, versículos 22 y 23. Es por esta razón que Dios envía contra Judá a Egipto y a Siria. A Egipto y a Siria. El versículo 18 los identifica a estos dos reinos como la mosca y la abeja, Egipto y Asiria. Dios envía a Egipto y a Siria, a Judá, usando a Siria como navaja alquilada.
para arrasar el reino de Judá. Esto lo van a ver en el versículo 20 del capítulo 7 que estamos estudiando. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es todo este lenguaje que está utilizando la profecía dada en Isaías capítulo 7? Estas son las consecuencias. Y estas consecuencias también nosotros las vemos el día de hoy. Son consecuencias de apoyarnos en personas en los momentos en los que deberíamos poner nuestra confianza solo en Dios. Salmo 146, versículo 3 nos habla acerca de esto, poner nuestra confianza. Cuando yo ponemos nuestra confianza en eventos, en nuestras fuerzas, en otras personas, en nosotros mismos, en lugar de ponerla en Dios, nosotros estamos tomando el camino equivocado y habrán consecuencias que vienen junto a esa decisión. Aunque Dios dijo que esto sucedería al pueblo, a su pueblo, recuerden que su pueblo no dejó de ser su pueblo. Y ahora este pensamiento nos lleva al siguiente capítulo, Isaías capítulo 8. Vamos a leer específicamente el versículo 8 para aprender acerca de la aparente destrucción que este pueblo iba a sufrir y experimentar, pero no fueron totalmente destruidos. Veámoslo, Isaías 8 y versículo 8. La Biblia dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh Emanuel. Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo ante testigos, aún antes de ser concebido. Esto lo vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 8 de Isaías. Al igual que su otro hijo, ¿recuerdan el estudio de la semana pasada? El nombre del otro hijo era Sear Gasub. Este niño, ahora el que está en el capítulo 8, el segundo hijo de Isaías, este niño también habría de ser una señal como el otro hijo, Sear Gasub, ya que su nombre, el nombre del otro hijo, era Maher Salad Hasbaz. Maher Salad Hasbaz significa el desposo se apresura, la presa se precipita. Este es el nombre de este hijo, era una profecía que iba a acontecer y como vimos ya, cuando Dios dice que va a pasar, pasa. El versículo 18 nos habla acerca de eso. Esto era el aviso de la rápida conquista por parte de Asiria de los territorios de Siria e Israel. Esto es historia, querido amigo, no solamente está en la Biblia, la historia lo corrobora. No obstante, un individuo, poderoso individuo de nombre Tiglat-Pileser III, no se detuvo allí, quien estaba comandando estos ataques, sino que como torrente de aguas impetuosas, como la profecía lo decía, arrasó también el territorio de Judá. No se paró allí, sino que continuó arrasando el territorio de Judá, que en este momento estaba recibiendo la consecuencia de sus decisiones en contra de Jehová. Pero Dios, esto es bien importante, escucha querido amigo, pero Dios en su misericordia solo permitió que el ataque llegase, comillas, hasta la garganta, comillas, como lo dice la Biblia, hasta la garganta. ¿Qué quiere decir esto? Sin arrasar completamente a Judá. Llegó a Judá, arrasó también parte del territorio de Judá, pero no lo arrasó completamente. ¿Por qué? Porque un remanente de este pueblo se salvó. Un remanente. ¿Qué es un remanente, por cierto? Remanente son aquellos que, en este contexto, se habían mantenido fieles a Jehová. Ellos no fueron tocados. Y Dios siempre hace eso con el remanente, con aquellos que se mantienen fieles juntos a su Dios, junto a su Dios. Esto nos trae un sentido de temor. Este es un Dios poderoso. Este es un Dios que sabe el futuro. Es un Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. Es un Dios que a pesar de tener el poder de desaparecernos, quiere que nosotros vivamos con Él por la eternidad. Es un Dios que hay que temer. Y este es el principio que vamos a encontrar en Isaías capítulo 8 y versículo 13. Isaías 8:13, la Biblia dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
Isaías, el profeta del cual estamos hablando, estudiando, fue advertido de no hacer lo que hace la mayoría, ni tener miedo de lo que la mayoría tiene miedo, ni temer lo que la mayoría teme. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 8, versículos 11 y 12. Isaías 8, 11 y 12. Amigos, ¿a quién debemos santificar? O sea, obedecer. ¿A quién debemos temer? O sea, respetar. E incluso tenerle miedo en todo el sentido de la palabra. Es únicamente a Jehová de los ejércitos. Es únicamente a Dios. Eso es lo que nos enseña Isaías capítulo 8 y versículo 13, que ya lo leímos. Esto quiero que escuches, amigo. Escucha esto, por favor. El verdadero temor de Dios significa que tú lo reconoces como el poder supremo del universo. Ahora, escucha. Si Él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si Jehová de los ejércitos, si el poder supremo del universo, si el ser más poderoso del universo está de tu lado, nadie ni nada te puede tocar sin su permiso. Ahora bien, el otro lado de la moneda, si Jehová está en tu contra, no porque Él lo decidió, sino porque tú te has rebelado en contra de Él, entonces, escucha, entonces deberías tenerle miedo. Deberías tenerle miedo. Isaías capítulo 8 también nos habla de algo bien interesante en cuanto a las mentiras, en cuanto a creer mentiras. Y esto quiero que prestes atención. Esta es la lección, una de las lecciones importantes de esta lección número 4. Isaías capítulo 8 y versículo 19 dice, y si os dijeren, recuerden a quién están diciendo esto, aquellos que iban a ser destruidos, el cumplimiento de la profecía, cosechando las malas decisiones que ellos tomaron, a ellos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Eso es lo que tienes que decir. Y aquí está la pregunta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Escucharon lo obvio de las preguntas? ¿No consultará el pueblo a su Dios en lugar de consultar encantadores y adivinos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultará a los muertos en lugar de consultar a los vivos? ¿Por qué? ¿Por qué esto en el contexto de lo que estamos hablando? ¿Por qué es que el versículo 19 dice esto? Por esto. La religión de Acaz y gran parte de Judá, el pueblo de Dios, estaba basada en la idolatría, la adivinación y el culto, escucha, a los muertos. Todo ello, querido amigo, y aquí es el problema, era o estaba abiertamente contrario a lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Esto es una cita directa de la Biblia, a la ley y al testimonio, que fueron ordenados por Dios. Esto es lo que encontramos en el versículo 20. Lo triste, amigo, lo triste es que este tipo de creencias no ha muerto. 2000 años después, seguimos creyendo en esto, el mundo sigue creyendo en esto. Aunque no se pretenda hoy adorar ídolos abiertamente, el espiritismo, la brujería moderna y la nueva era han impregnado en nuestra cultura las creencias relativas a muertos que se comunican con los vivos y deciden o adivinan su futuro. ¿Ves lo terrible de esto? Y Dios dice, no vayas por ese camino. Nosotros, tú y yo, basándonos en la Biblia, en la palabra de Dios, debemos rechazar firmemente estas sutiles mentiras. Amigo, querida amiga, entiende que apartarse de ellas es una cuestión de lealtad a Dios. Apartarte de estas mentiras es una cuestión de lealtad a Dios. Tú y yo debemos informarnos de lo que la palabra de Dios dice, no de las tradiciones, no de lo que creía mi abuelita, mi abuelito, y porque de generaciones en generaciones hemos creído esto, entonces yo también creo. No. Tenemos que saber lo que dice Dios y tenemos que ser fieles a nuestro Dios, a pesar de que lo que Dios dice es contrario a lo que dice todo el mundo en este mundo. Te invito, querido amigo. Te invito a que pongas a Dios primero
en tus creencias, en la información que llega a tu mente, en las acciones que tú tienes en tu vida. De esta manera estarás siendo fiel al Dios del universo y te encontrarás en ese momento bajo las alas de tu protector. Que Dios te bendiga. Comparte, dale me gusta y dile al mundo que tú amas a Dios a través de videos como este. Nos vemos la próxima semana.